intentando generar incertidumbre con una campaña de terror que apunta a desincentivar cualquier intento de cambio a la Constitución de 1980. Estos tipos se configuran para demonizar que lo que es la Asamblea Constituyente. Cuando hablamos de Asamblea Constituyente, el concepto que entra en juego es el principio de autodeterminación de los pueblos, que es el que rige el sistema de Naciones Unidas. Esto desde la óptica jurídica, desde el marco legal. Entonces, la propia Naciones Unidas propicia el tema de la autodeterminación de los pueblos, que fue aprobado en una asamblea del año 66. ¿Eso qué quiere decir? Que los ciudadanos recaen en ellos la soberanía de elegir su futuro, de elegir cuál es el país que quieren y cómo lo quieren. Los dos principales instrumentos internacionales que rigen las relaciones entre los Estados, el Pacto Internacional de Derechos Culturales, Económicos y Sociales, y el otro es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, y los cuales obviamente Chile debiera respetar y suscribir. Chile firmó y está adscrito a las Naciones Unidas y se comprometió y aceptó eso, por lo que eso no se ha practicado en Chile hasta el día de hoy. No se ha practicado. En buen chileno, autodeterminación de los pueblos significa que todos los chilenos y chilenas tenemos el derecho a opinar, a participar, a ser consultados sobre el país que queremos construir para nosotros y nuestros hijos, y también de cuál es el marco legal constitucional que consideramos apropiado, lo que claramente no sucede en nuestro país. Lo anterior se lee y suena bonito, ¿cierto? Sin embargo, en Chile ese principio aceptado y firmado por el Estado es letra muerta. La Constitución no puede cambiarse, a menos que sea vía reformas. Aquí voy a salirme de un segundito, me voy a remitir a un ejemplo. Le voy a remitir a un ejemplo que traigo para que nos quede mucho más claro. Acá dice: preguntas frecuentes sobre la Asamblea Constituyente y nuestra actual Constitución. ¿En qué me afecta a mí la Constitución actual y de qué manera me beneficiaría una Constitución nueva? Acá indican un ejemplo. Expliquemos esto con un ejemplo. Si la sociedad se pone de acuerdo en que el lucro debe ser erradicado de la educación, pongamos en ese caso, pero si no estamos de acuerdo en eliminar el lucro de la educación, porque es uno de los causantes directos de la mala calidad de los establecimientos, tendríamos que remitirnos a la Ley General de Educación, la ley tanto que permite el lucro de los sostenedores en la educación secundaria. Esta ley es una ley orgánica constitucional. Un segundito, hay 3 leyes orgánicas constitucionales que están por sobre la Constitución, incluso son más inamovibles. Entre ellas está los carabineros, el tema de las platas del cobre de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, la ley de elecciones, las concesiones mineras. Son 13 que dejó amarrado el gobierno militar y Jaime Guzmán. Esas son incluso más poderosas que la Constitución. Y el tema de la educación también es una ley orgánica constitucional. Por eso se está explicando. Esta ley es una ley orgánica constitucional y por lo tanto, para su modificación requiere un quórum de 4/7, 69 diputados y 22 senadores. Luego, aquí explica ese proceso. Gracias al sistema binominal, la conformación de la Cámara de Diputados, restando a los dependientes y al PRI, que son 7, son 57 diputados para el pacto de la nueva mayoría, que son esos partidos, y 56 diputados para la alianza, UDI más RN. Por lo tanto, en la Cámara Baja necesitamos, además del total de diputados del pacto de la nueva mayoría, 12 diputados más de la alianza, imagínense, para modificar esta norma. En el caso del Senado, su conformación, gracias al sistema binominal, sacando los independientes, que son 2, son 20 senadores del pacto de la nueva mayoría y 15 senadores de la alianza. Por lo tanto, teniendo el total respaldo de los senadores de la nueva mayoría, igualmente se requerirá al menos de 2 senadores de la derecha para ser modificada.
Por eso acá en Chile vivimos y coqueteamos con el lobby, que los partidos ofrecen esto, ofrecen lo otro, como si fuera mercancía. Lo que le hablaba yo a la dama ese día. Ellos ejercen la democracia representativa, porque son quienes nos representan, le dimos el voto, pero no la participativa. No nos vienen y nos consultan a los ciudadanos qué opinamos al respecto. Solamente ellos hacen lobby y se entregan a las transnacionales, hacen lobby de partidos políticos. Entonces, dice, igualmente se requerirá al menos de 2 senadores de la derecha razón modificada. Ese mismo camino tendría que seguir la eventualidad que se proponga una cuarta urna, en donde votemos si queremos o no una asamblea constituyente, sigue ese mismo camino. Así de trabajoso es, así de amarrado quedó. Ahora bien, si logramos la titánica tarea de lograr los quórum necesarios para modificar esta norma, nos faltaría superar aún la tercera trampa elaborada por Jaime Guzmán. Hay otra trampa más. El Tribunal Constitucional. Si se llegasen a aprobar esas leyes, hay un Tribunal Constitucional, que es como el último el que da la pasada o no. Este órgano autónomo se compone de 10 miembros, 3 elegidos por el Presidente de la República, 3 por la Corte Suprema, 2 miembros por 2/3 del Senado y 2 miembros propuestos por la Cámara de Diputados, pero ratificados por el Senado. Tribunal Constitucional. Si consideramos que la quina de la Corte Suprema es propuesta por el Presidente de la República y ratificada por el Senado, sumado a la conformación del Congreso, gracias al sistema binominal, podemos intuir que la conformación del Tribunal Constitucional no es muy proclive a aceptar reformas constitucionales. El Tribunal Constitucional, porque está todo amarrado. Porque está constituido por ciertos personajes. Claro, y que lo elige la presidenta, los senadores y todo eso. Y además el nuevo sistema binominal. Entonces, si llegase a pasar esa barrera de la reforma, está esta otra, que es el Tribunal Constitucional, que está totalmente adaptado y vigila contra los ciudadanos. Así de difícil es. Siguiendo con el ejemplo del Tribunal Constitucional, tiene por mandato realizar el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, seguramente esta modificación la declarará inconstitucional por afectar directamente una garantía que se encuentra en la Carta Fundamental: la libertad de enseñanza y que explicita en su artículo 11, que es el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. O sea, está en la Constitución el lujo, y lo tienen disfrazado. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad. Es decir, que en la Constitución todo lo que pasa con la educación en Chile está reñido con la moral, que es ética, que no tiene nada cuestionable. Por lo tanto, esta propuesta consensuada por la mayoría civil no tendrá un canal institucional para su realización. Además, la Ley General de Educación se comprende como leyes orgánicas constitucionales, en las cuales está, como les dije, el Banco Central de Chile, ahí no podemos tocar nada, las bases generales de la Administración del Estado, Carabineros de Chile, concesiones mineras, Congreso Nacional, Consejos Regionales de Desarrollo, Contraloría General de la República, Código Orgánico de Tribunales, Enseñanza, que es el caso que acabamos de ver, la educación, Estado de excepción constitucional, Fuerzas Armadas, Gobierno y Administración Regional, inscripciones electorales y servicio electoral, municipalidad, la ley de municipalidad está ahí, la ley de partidos políticos, Tribunal Calificado de Elecciones, Tribunal Constitucional y votaciones populares y escrutinios. Imagínense, todo eso no se puede tocar. Es una tarea titánica, por eso dice, por eso se requiere una nueva constitución, porque están atados y amarrados con los jueces. Por eso es tan importante las movilizaciones ciudadanas, el movimiento ciudadanil, la opinión crítica del ciudadano, el ciudadano informado, el ciudadano digno, informado. Por eso es tan importante. Si no, no vamos a poder cambiar. El último ejemplo que hay, como les dije, fue en Colombia, y fue gracias a movilizaciones de los estudiantes. Pero allá los estudiantes no fueron criminalizados. ¿Qué es una asamblea constituyente? Bueno, como les decía recién, una asamblea constituyente no es más
que uno de los mecanismos para la creación constitucional, que se define como procedimiento de elección de un cuerpo colegiado de representantes electos con la misión específica de redactar una constitución y que tendrá una duración determinada para luego llevar esta propuesta a plebiscito. Las asambleas constituyentes son propias de países chavistas como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Categóricamente no. En el debate de los precandidatos del pacto Nueva Mayoría, televisado en Canal 3 y CNN Chile, el precandidato de la democracia cristiana, Claudio Rego, argumentaba en contra de este mecanismo, diciendo que no se puede beneficiar a una mayoría circunstancial. O sea, si los chilenos quieren modificar la Constitución, es una mayoría circunstancial, eventual, no es una constante, no es lo que quiere el país, refiriéndose a las posibles ventajas que los movimientos y fuerzas políticas que impulsan la Asamblea Constituyente pueden aprovechar en desmedro de algún sector de la ciudadanía. Quiero ser claro, la Asamblea Constituyente contempla la participación de la derecha y los sectores moderados de la representación, como también de toda la diversidad política, social, democrática, ideológica y étnica de nuestro país. Pero, a diferencia del Congreso, sistema binominal mediante en su justa representación. Ejemplos de asamblea constituyente hay muchos, en distintas realidades políticas. En USA 1789, imagínense, Italia 1947, Alemania 1949, Francia 1958, Portugal 1976, España 1978 y Colombia 1991, entre otros más de 30 procesos. ¿Y ahí Chile, no hubo guerras similares? No la hubo. ¿Chile puede realizar una asamblea constituyente? Sí, todos los países tienen derecho a realizar una asamblea constituyente o a elegir cualquier otro mecanismo democrático para elaborar su constitución, por la sencilla razón que la Carta Fundamental es el contrato social mediante el cual manifestamos nuestra soberanía popular. Sin embargo, la Comisión obtusa fue muy inteligente y, aprovechándose de las facultades que le entregaba el contexto político en dictadura, establecieron que, si bien la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito, solo podrá convocarse a votación popular para los plebiscitos expresamente previstos en la Constitución. Cabe recordar que en nuestra legislación solo hay 2 plebiscitos reconocidos: el que debe llamar el presidente en caso de vetar un proyecto de reforma constitucional aprobado en el Congreso y haber sido insistida por este con 2/3 de los votos. Es decir, si el Congreso le envía una ley a la presidenta y ella la veta y luego el Congreso lo pide otra vez, reincide, ella puede llamar a un plebiscito para que los ciudadanos se pronuncien respecto a esa ley. Ese es un caso. Y los plebiscitos municipales establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades por medio de la reforma del artículo de la Ley TAN de participación ciudadana. Por lo tanto, un plebiscito para convocar una asamblea constituyente no es posible en Chile, al menos no en términos institucionales. Por eso está el tema de la movilización. La ciudadanía informada tiene que acorralarlos, así como en el año 70 se nacionalizó el cobre. Ahí se informó, centros de madres, colegios, jardín infantil, universidades, obreros, feriantes, se le informó a todo el país qué es lo que era la nacionalización del cobre y qué beneficios nos reportaba. Por eso toda la ciudadanía chilena transversalmente estaba de acuerdo, y la ciudadanía chilena llevó contra la pared a los políticos que se vieron obligados a aprobar lo que había propuesto el gobierno de aquel entonces. El mismo caso tiene que ser acá, siempre con movilización ciudadana. Entonces, ¿no hay nada que hacer? Hay mucho que hacer. Si analizamos el caso comparativo de Colombia, su constitución, al igual que la nuestra, no concibía la Asamblea Constituyente como mecanismo institucional para reformar la Carta Fundamental. Sin embargo, gracias a una potente campaña estudiantil, se logró un hito constitucional en las urnas que permitió legitimar la convocatoria a una Asamblea Constituyente y forzó al Tribunal Supremo de ese país a inhabilitarse de cualquier pronunciamiento en contra de esta iniciativa, por cuanto no podrían, dijeron ellos, pronunciarse respecto al ejercicio y manifestación del poder originario mismo. ¿Ves? Porque el poder originario reside en los ciudadanos.
acá habla un poquito de la campaña C, marca tu voto y todo eso. La campaña C busca en nuestro país lograr el mismo hito constitucional y por lo tanto requiere el mayor esfuerzo de todos para pronunciarse, marcando el voto en las elecciones de noviembre e informando a tus cercanos sobre las necesidades de convocar a una asamblea constituyente. 4. Si escribo a C en el voto y además marco una referencia, ¿este queda automáticamente anulado? ¿Verdad? No. Se considerarán como válidamente emitidos, pero marcadas y podrán ser objetados por vocales y apoderados, pero válidamente emitidos. La ley establece que las células, o sea los votos, que tengan además de la referencia, leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, deberán explotarse a favor del candidato que indica la preferencia, pero que deberá quedar constancia de que. Eso era para dar un barniz. Ahora, volviendo a esto, que ya nos queda poquito, si alguien quiere continuar. Antes de seguir. Oye, entonces, el mejor camino para llegar es la cuarta urna. La cuarta urna. Sí, pero eso igual es una reforma que tienen que aprobar en las condiciones que dice el centro como la mayoría. Y si se pudiera pasar, está el Tribunal Constitucional, que puede decir que es inconstitucional hacer una asamblea constituyente. Que en Chile, así como están las cosas, está totalmente difícil. Ahora, Lo que yo creo que falta un gobierno fuerte. No vamos a negar que el gobierno de Pinochet fue un gobierno fuerte, ¿ya? Y que logró hacer cambios fundamentales en el país, yo diría que para bien y más mal, ¿cierto? Entonces, nosotros no sacamos nada que por la vía democrática tener estos gobiernos fuertes. Yo realmente partí con una ilusión por el gobierno que estamos ahora, ¿ya? Pero veo que al final de cuentas ella se rinde a los poderes que hay tanto dentro de lo que es nuestra coalición, de la nueva mayoría, digo, nuestro conservador, y los que están por el otro lado. Entonces saltamos hacia el otro lado, hacia el lado del frente, para que estas élites se puedan mantener, ¿ya? Entonces, yo creo que tiene que ir acompañado esta cuarta urna también con un gobierno fuerte, un personaje fuerte, con un liderazgo. tengamos líderes, un caudillo en estos tiempos, Claro, que muevan la bueno, masa, que nos saque del letargo. Claro. Ahora, mire, volviendo al tema constituyente, es obvio que el dictador dejó amarrada la Constitución y no dio posibilidad para la Asamblea Constituyente, porque si lo hubiera dejado, inmediatamente no hubiera sido un dictador, hubiera sido un demócrata. Claro. Por lo tanto, es como de perogrullo que los militares iban a ponerle la bota encima y no nos iban a dar esa posibilidad. Es que, claro, como son pocas las opciones que tenemos, poca la ventana que tenemos para hacer estas reformas, ¿ya? Si no nos acompaña el que está a cargo del Estado, no va a poder ser. Entonces suenan como golpes autoritarios, pero es que también la gente tiene tanto miedo que no se pronuncia. O sea, al final de cuentas la Asamblea Constituyente partió con un crítico, y según dijo, se ha ido diluyendo. Esto de otros temas que son contingentes y se va ahí, ya a la gente no le interesa y se queda con su quehacer diario. Y yo, que por ejemplo quería participar, no había dónde participar. Gracias a la Panchita me dijo que aquí allá había una instancia. ¿Ya? No había dónde ir, ¿para dónde voy? ¿Dónde está esto? Uno trabaja, llega a la casa, llega allá. Pero no. Lo que pasa es que nosotros estamos inmersos en un sistema, a quien le guste, en un sistema neoliberal. Cuando llegaron los militares a Chile, fue el experimento mundial del planeta del neoliberalismo, de la privatización, del mercantilismo, del lucro. Chile fue la cuna a nivel mundial. Aquí se experimentó, aquí en Chile se experimentó. Entonces, acá hubo gente, obviamente nuestros padres, nuestros mayores, que conocieron cuando la educación fue gratis, que conocieron cuando la sanidad fue gratis, cuando hubo jubilaciones mejor, sistema de reparto, un país posible fue mejor, ya está comprado en el pasado. Las generaciones de ahora indolentes, además de desinformadas, nacieron en el lucro y van a morir, sino que van para la Constitución en el lucro. Es como el famoso, hay una paradoja que hablan de la rana. Si usted pone una olla con agua hirviendo y pesca una ranilla y la